Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y este fin de semana vamos a desarrollar el tratamiento de distintos temas de la agenda informativa que precisamente han resaltado durante los días precedentes. ¿Qué pasa con un pronunciamiento del Parlamento Europeo sobre la situación de Yanine Áñez, la expresidenta de nuestro país? Además, habrá que hacer referencia al viaje de legisladores de oposición hasta Estados Unidos, un elemento también que ha llamado la atención. Este es el primer punto de diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con la situación del sistema electoral a la conclusión de los comicios subnacionales y tras la renuncia precisamente de Salvador Romero al Tribunal Supremo Electoral. Dina Chuquimi ha sido nombrada como delegada del presidente Luis Arce Catacora ante el Tribunal Supremo Electoral. Esto en un contexto bastante complejo también porque ya inician sus labores las nuevas autoridades electas en las elecciones subnacionales y este siguiente lunes estarán tomando posesión de sus cargos. Y finalmente, breves reflexiones sobre la situación de los trabajadores en el Día Internacional del Trabajo, este 1 de mayo, como es más conocido. Y a propósito de ello, una salutación precisamente a toda la clase laboral, a los trabajadores del país y también a nivel internacional. Nuestros invitados especiales de este fin de semana se encuentran en los estudios de la emisora, el ex vocero del Movimiento al Socialismo, don Jorge Silva. También se encuentra junto a nosotros el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana en la Cámara de Diputados, don Carlos Alarcón, y finalmente Marcelo Arequipa, como politólogo. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana. Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar, como siempre, a nuestros amables invitados del fin de semana, evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra a don Jorge Silva para que pueda hacer referencia a este primer punto. ¿Qué consideraciones tiene sobre el pronunciamiento del Parlamento Europeo acerca de la situación de Yanine Áñez? Y sobre este tema también hubo polémica por este viaje que han desarrollado varios legisladores de oposición hasta Estados Unidos. Adelante, don Jorge Silva. Gracias, José Luis. Aprovechar los micrófonos de Panamericana que llega a todo el país y también fuera del país, donde tenemos miles de bolivianos que nos están escuchando. Un saludo especial a todos los trabajadores de Bolivia que hoy están festejando el 1 de mayo, un sector que ha sido el más maltratado, diríamos, el más golpeado por el golpe de Estado, por la pandemia, un sector que se ha visto empobrecido por las políticas desacertadas del gobierno de facto que durante la pandemia asumió. Sin embargo, con la fuerza, con el trabajo de los trabajadores de Bolivia, expresado en los artesanos, en los microempresarios, en los transportistas, los cooperativistas, los fabriles y todo el sector de la economía boliviana, Bolivia va reconstituyendo, no solamente recuperó la democracia, sino también va recuperando los principales lineamientos del aparato económico de nuestro país. Por lo tanto,
un saludo respetuoso y un abrazo fraterno a cada uno y una de las trabajadoras y trabajadores de Bolivia. Asimismo, saludar a Carlos Alarcón. Siempre es un agrado compartir esta mesa con Carlos y lo propio con Marcelo Arequipa. Muchas gracias por invitarme, José Luis. Respecto a este primer punto que tú planteas en la agenda, ya se ha tomado una posición, diríamos, al interior de nuestro gobierno, en el sentido de que no podía ser de otra manera este bloque mayoritario que existe en el Parlamento Europeo, que a propósito, junto con el secretario general de la OEA, el señor Almagro, fueron los primeros en reconocer el golpe de Estado en Bolivia y, por lo tanto, reconocieron a la presidenta Áñez, ¿no? No podía ser contradictoria ahora su posición respecto a lo que ha sucedido a partir del 10-11 de noviembre del 2019, y ya conocíamos que ellos iban a ir en sintonía de aquel pronunciamiento que en su momento emitieron, reitero, en favor del golpe de Estado, y señalando que la señora Áñez había asumido la presidencia en el marco de una sucesión constitucional. Es un criterio más que jurídico, más que diplomático, es un criterio estrictamente político. Habrá que ver cuál es la composición del Parlamento Europeo, y es algo parecido con lo que sucede con nuestro Parlamento, ¿no? Hay composición de fuerzas políticas que responden a diferentes líneas ideológicas, y que ahí también tenemos o hay parlamentarios que se presentan a la derecha, a la extrema derecha, y por supuesto en esa condición van a emitir siempre criterios en contra del ejercicio político de los pueblos soberanos, y esto va en contradicción del propio discurso que ellos sostienen, en el sentido de que se tiene que profundizar la democracia en el mundo, cuando con este tipo de actitudes o este tipo de pronunciamientos lo que hacen es justamente violar la democracia de los pueblos y emitir estos criterios que entendemos lo hacen todavía bajo esa mentalidad colonial de que creen que América del Sur o los países de la región latinoamericana continúan siendo las colonias, ¿no? Sus colonias de determinados países europeos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer como gobierno, como movimiento al socialismo y como organizaciones sociales, es invitarles a que estos caballeros, estas señoras del Parlamento Europeo que se han dejado llevar por el chisme de los que cuentan una historia ajena a la realidad, más al contrario vengan y puedan cerciorarse en nuestro país la realidad política, la realidad social y económica que atraviesa nuestro país. En el caso específico de la señora Áñez, sería importante que antes de emitir criterios o resoluciones de un parlamento, puedan acompañar el proceso, la investigación, puedan venir acá a Bolivia y luego recién emitir un criterio objetivo, un criterio en base a la realidad que vivimos en Bolivia. Por otra parte, ya se han pronunciado autoridades de nuestro gobierno que van a hacer llegar toda la documentación, lo ha dicho el procurador del Estado, toda la documentación relacionada al golpe de Estado que ha sufrido Bolivia el año 2019, todos los informes que se tienen de derechos humanos, informes de organismos internacionales, para que puedan conocer no solamente la versión y la narrativa de los actores bolivianos, sino también de aquellas instituciones y aquellas personalidades que han realizado estudios y han investigado sobre lo que ha sucedido en Bolivia en noviembre del 2019 y también mucho más antes de esa fecha, que es el argumento que tiene la oposición para justificar un golpe de Estado, ¿no? Entonces se remitirá toda la información pertinente
para, reitero, que ellos tengan una mejor apreciación de lo que sucede en el país. Te decía que no tiene una relevancia jurídica, es decir, aquellos criterios que puedan emitir miembros de este Parlamento Europeo no tienen ninguna repercusión. Nosotros no somos miembros como país del Parlamento Europeo, por lo tanto no tiene ningún grado de vinculatoriedad, es decir, no es vinculante las decisiones que asume ese Parlamento en relación a la soberanía jurídica que tiene nuestro país. No dejan de ser, reitero, declaraciones de gente que está relacionada con la derecha boliviana, son amigos y bueno, pues por lo tanto como amigos van a utilizar estas instituciones como la OEA y hoy el Parlamento Europeo para emitir este tipo de resoluciones que lógicamente es una palmadita de bien hecho a los golpistas bolivianos. Entonces ellos hoy están contentos y van a utilizar esta resolución del Parlamento Europeo para tratar de justificar lo que han hecho y lo que actualmente dicen. Pero más allá de eso no va a tener ninguna otra repercusión, aunque me imagino que los golpistas bolivianos van a querer sanciones, van a buscar sanciones para el país, porque a ellos no les interesa la democracia, no les interesa la imagen del país, a título de democracia, a título de derechos humanos, a título de defensa de la Constitución, utilizan estas instancias internacionales simplemente para afectar a un gobierno como es el gobierno del Movimiento al Socialismo, y ahí aplaudirán y batirán palmas si es que hubiera alguna sanción por parte de algún país europeo que quiera realizarlo, aunque eso está fuera de la posibilidad o del ordenamiento jurídico, es decir, no existe ninguna relación nuestra con ellos, pero reitero, van a hacer los esfuerzos de la oposición para lograr cualquier efecto negativo para el país. Por una parte. Por otra parte, este viaje que realizan los legisladores de la oposición a Estados Unidos confirma y ratifica que la oposición lamentablemente ha perdido su propia iniciativa, no tiene una independencia política, sino que responden a las instrucciones que emanan desde los Estados Unidos, y por eso sus permanentes viajes van a realizarlo durante este periodo constitucional. Este no va a ser ni el primero ni el último, y continuarán visitando ese país a objeto de recibir las instrucciones respecto a lo que tienen que hacer y qué tienen que decir, porque no tienen ellos, reitero, una soberanía, un ejercicio político propio, sino que dependen de este tipo de instrucciones que, a propósito, no solamente financian golpes, sino también les financian otro tipo de ventajas, y por supuesto ahí están absolutamente subordinados a lo que puedan decir y hacer estos agentes de los Estados Unidos, y que tienen sus operadores políticos a través de esta bancada de la oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sin embargo, tampoco eso es preocupante, porque entendemos que es parte de la dinámica y de la gestión de este bloque de parlamentarios opositores, que conocemos cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus objetivos políticos, y bueno, la población en última instancia es la que juzga este tipo de actuaciones, tanto a nivel institucional como a nivel individual y particular, que puedan asumir estos actores que están en contra de la soberanía del país, que piensan que Bolivia es una colonia, o que creen que ellos van a dirigir la gestión, tanto en el aspecto social, económico y político en nuestro país, ¿no? Entonces, si leemos, por ejemplo, las conclusiones a las que arriba el Parlamento Europeo, nos vamos a dar cuenta que es el mismo discurso que maneja la oposición.
Por lo tanto, no amerita ninguna sorpresa al respecto, porque simplemente están haciendo eco de una corriente política en nuestro país que tiene mucho que rendirle a la justicia boliviana y al pueblo boliviano en particular. Muy bien, le damos las gracias a don Jorge Silva. Le pasamos el micrófono ahora al doctor Carlos Alarcón para que pueda hacer referencia a este mismo primer punto, el pronunciamiento del Parlamento Europeo sobre la situación de la exmandataria Yanine Áñez, y también hacer referencia a ese viaje de legisladores a Estados Unidos que ha generado también muchas reacciones. Adelante, diputado Carlos Alarcón. Gracias, José Luis. A través tuyo un cordial saludo al equipo de Radio Panamericana, a todos los oyentes que siguen tu programa. A nombre de la Alianza Comunidad Ciudadana, un homenaje a todos los trabajadores del país y también a aquellas personas que hoy en día están luchando primero por no perder sus fuentes de empleo, y aquellos que están desempleados y no pueden obtener una, porque además de estar viviendo una crisis económica que ya se la siente, no vemos ningún plan de parte de este gobierno para la inserción laboral, para el mantenimiento de los trabajos actuales y para la creación de nuevos trabajos, ¿no? Porque el mayor homenaje a los trabajadores sería haber reactivado las fuentes productivas para que no ocurra lo que está pasando en este momento en Bolivia. Dicho lo cual, quiero saludar también a Jorge Silva, ex vocero del MAS, a Marcelo Arequipa, politólogo, que nos acompañan en este debate. En la exposición de Jorge Silva nos confiere pues un mérito extraordinario, ¿no? Porque señala y dice que el Parlamento Europeo ha seguido, ¿no?, la línea y la posición de la oposición en Bolivia, lo cual sería pues realmente extraordinario, porque les voy a explicar de qué se trata cuando estamos hablando del Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo es la institución parlamentaria de la Unión Europea, cuyos representantes son elegidos directamente por el pueblo. Son 705 diputados de 27 países de la Unión Europea, repartidos en 7 grupos políticos que representan a 477 millones de personas. O sea, imagínate si tuviéramos ese poder en la oposición en Bolivia, ya estaríamos hablando de otro escenario, ¿no? Dentro de este Parlamento Europeo, la ultraderecha suma 135 escaños. Si se añaden los escaños de la derecha nacionalista, más o menos euroescéptica, suman y suben a 172 eurodiputados, lo que es una ínfima mayoría frente a los 705, porque una de las cantaletas del movimiento al socialismo para desprestigiar esta resolución es de que esta resolución es producto únicamente de la extrema derecha, fascista, reaccionaria, retrógrada del Parlamento Europeo. Pero si tú tomas en cuenta que solamente las fuerzas que ellos llaman de derecha tienen 172 eurodiputados, y que estás hablando de una votación que la tenemos acá, de 691 votos emitidos, 396 votos a favor, 267 votos en contra, 28 abstenciones. Quiere decir que para los 396 votos a favor, estos 172 parlamentarios eran completamente insuficientes, ¿no? Porque son una evidente y clara minoría. Entonces, esta resolución del Parlamento Europeo ha sido adoptada más bien por la mayoría determinante de las fuerzas progresistas y de las fuerzas en esta terminología caduca y anquilosada, de las fuerzas, digamos, de centro más bien para la izquierda. Pero dejando ya el tema del contexto, ¿qué es lo importante de esta resolución del Parlamento Europeo? Yo he preparado un resumen de los 7 puntos principales que contiene esta resolución, y que es muy importante que la opinión pública del país la conozca a cabalidad. Primero, el Parlamento Europeo reconoce la sucesión constitucional de la presidenta Áñez
y la tentativa de fraude electoral del expresidente Evo Morales, es lo que señala expresamente las conclusiones de la resolución. Segundo, condena la detención y juzgamiento arbitrario e ilegal de la expresidenta Áñez, de sus ministros y de otras personas detenidas por este caso falso del golpe de Estado, y los considera presos políticos. Pide su inmediata libertad y el retiro de los cargos por motivos políticos, y también que se garantice su salud en el centro de reclusión donde están estas personas. Tercero, el Parlamento Europeo insta a Bolivia a que emprenda sin demora cambios estructurales y reformas del sistema judicial en lo relativo a su composición, porque no existe en Bolivia un sistema de justicia independiente e imparcial. Esto para nadie es desconocido, o sea, todo el mundo en el país, si tú haces una encuesta, yo te diría más del 90% te va a decir que evidentemente, independientemente de cuál sea el gobierno de turno, sea el transitorio constitucional o sea el actual, no hay una fiscalía y una justicia independiente en el país. Después pide a la Fiscalía de Bolivia que se reabra la investigación de la supuesta transferencia de 1.6 millones de dólares y de pagos irregulares a la consultora Neurona. ¿Se acuerdan del famoso caso de esta consultora que hizo algunos trabajos en Bolivia en la época del régimen de Evo Morales? 5. El Parlamento Europeo pide a las autoridades bolivianas que lideren un proceso de reconciliación para bajar la tensión y la hostilidad latentes en Bolivia. 6. Pide la urgente designación de una defensora del pueblo que sea independiente e imparcial. Este interinato de la actual defensora masista, porque no es defensora del pueblo, ya dura prácticamente más de 2 años, inclusive va a llegar a superar el tiempo en el que estuvo el anterior defensor titular. Y por último, manifiesta su intención de continuar con el apoyo a Bolivia siempre que respete la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Entonces, el problema que hay con el movimiento al socialismo y con el gobierno actual es que no entienden el mundo que estamos viviendo, pero el mundo que estamos viviendo después de la Segunda Guerra Mundial, con la fundación de la Organización de Naciones Unidas, donde no existe la soberanía de ningún país que sea miembro de la ONU que esté por encima de los derechos humanos. Es decir, ese valor universal aceptado por todos los países que conformamos las Naciones Unidas quiere decir que los derechos humanos están por encima y las soberanías de los países están por debajo de los derechos humanos. Y por eso es que en este mundo, donde esta premisa, este axioma universal de la protección y de la defensa de los derechos humanos, no puede encontrar un escollo, un impedimento en el pretexto de la soberanía interna del Estado boliviano o de cualquier otro Estado. En el caso de que existan violaciones, que en el extremo en Bolivia ya hemos vivido y seguimos viviendo terrorismo, yo diría de Estado, cuando es el Estado que, abusando del poder, manipula a fiscales y a jueces para hacer una eliminación de la oposición política en el país y un amordazamiento de parte de la sociedad civil disidente o contestataria con el gobierno de turno. Obviamente la agenda internacional de derechos humanos tiene muchos mecanismos por los cuales se tiene que priorizar la plena protección y la defensa a ultranza de estas situaciones gravísimas de violación, donde los que participan en esta violación son directamente los agentes del poder de turno. Entonces es básico entender esto, porque si no se cree que Bolivia es una isla que está aislada del conjunto de los países y que puede hacer lo que se le dé la gana en el tema de los derechos humanos y no va a tener ninguna objeción o reparo. Es importante tomar en cuenta que, si bien la resolución en el Parlamento Europeo no tiene un efecto jurídico, porque no lo podría tener al tratarse obviamente de estados europeos que tienen otra jurisdicción distinta a la boliviana, pero tiene un efecto político importantísimo, de primordial importancia en este momento en el que Bolivia, como muchos otros países, necesitan estar plenamente
vinculados, conectados e integrados al conjunto de las naciones para que podamos, entre todos, lograr resolver los grandes problemas que tienen que ver con el desarrollo cruento de la pandemia del COVID-19, que trae como secuelas directas e inmediatas la crisis de economía, la crisis de salud, la crisis de desempleo, la crisis de productividad y todos aquellos grandes problemas que nos están afligiendo en este momento en el día a día a los bolivianos. Entonces, estás hablando de inclusive los países que tienen mayor desarrollo tecnológico y económico, que igual necesitan estar interconectados para poder enfrentar eficazmente estos desafíos, ¿no? Entonces Bolivia, con este tipo de actuaciones, lo que está haciendo es convertirse en una isla que poco a poco se va a ir aislando del conjunto de estos países cuya premisa básica es la democracia y los derechos humanos, con grave perjuicio para los intereses del país y los intereses de Bolivia. Fíjense lo que declaró la representante del Parlamento Europeo cuando hizo conocer esta resolución, y ella dijo una cosa muy interesante, ¿no? Dijo: nosotros hemos contribuido con Bolivia para que después de la crisis generada por esta tentativa de fraude de Evo Morales, como lo llaman, y que es obviamente lo que ocurrió en el país, exista el desarrollo de elecciones limpias y transparentes que permitan superar el vacío de poder y la violencia que se desató en ese momento en Bolivia. Y como consecuencia de ese proceso en el cual contribuyó la Conferencia Episcopal Boliviana, la Unión Europea y el gobierno del Reino de España, ¿no?, a los cuales los bolivianos por supuesto que estamos enormemente agradecidos por ese trabajo de facilitación, resulta que se pensó que con las elecciones del 18 de octubre del 2020, todas esas dificultades y todos esos problemas, con excepción de los temas de violencia vinculados a derechos humanos, que eso tiene otro tratamiento diferenciado, ya habían quedado superados, esa división, esa polarización, esa confrontación entre bolivianos. Y dice la representante del Parlamento Europeo: vimos con espanto, dice, usa esa palabra literal, con espanto, que en lugar de haber generado ese escenario de decir a partir de la elección del 2020 Bolivia se encamina hacia una ruta de paz, de reencuentro y de progreso, nos vemos que se genera una ola, dice, una ola de persecución política, manipulando a los fiscales y a los jueces para obviamente dejar de lado energías positivas, constructivas, que nos lleven a mejor puerto, y en lugar de dedicarnos a eso, estamos dedicando a estas energías negativas y de destrucción. Entonces, este tema yo creo que les ha sorprendido a los propios ciudadanos que han votado por el MAS. Los ciudadanos que han votado por el MAS y también los que han votado por la oposición pensaban lo mismo, o sea, dijeron: pucha, tanto esfuerzo, tanto sufrimiento, tanta penuria, llegamos al proceso electoral, tenemos ya un gobierno reconocido por la oposición y por las instituciones internacionales, empezando por la OEA y la Unión Europea, y en lugar de dedicarnos todos juntos a construir un mejor país, empezamos a hacer el último libreto de los últimos años del régimen caduco del autócrata Evo Morales. Y por eso es que hasta yo creo que los propios votantes masistas se decepcionan, pues, porque dicen: ¿cómo puede ser que volvamos a lo mismo? ¿Para qué ha servido entonces las elecciones del 18 de octubre del año 2020? Y el dato más interesante es que, fíjate que cuando Jorge Silva dice que es un gobierno golpista que ha sido reconocido por la Unión Europea, inclusive quieren criminalizar, imagínate, a la Unión Europea, o sea, a la institución que acabo de leer, que representa 27 países y a 477 millones de personas, ¿no? Pero bueno, es un tema del MAS. Fíjate, la ley 1270, la he traído acá, se las puedo mostrar, dice: ley de 20 de enero del 2020, es la ley de prórroga de mandato, ¿no? Y fíjense cómo se redacta el título: por cuanto la Asamblea Legislativa Plurinacional ha sancionado la siguiente ley, ¿no? Decreta ley excepcional de prórroga del mandato constitucional de autoridades electas. Constitucional, repito, de autoridades electas. Firma, aquí tenemos las firmas,
Eva Copa, Sergio Choque, porque este Parlamento, les recuerdo a los que se han olvidado, tenía 2/3 de legisladores del MAS. Y esta ley que la han sancionado con ese nombre, ¿no?, de autoridades constitucionales, la han remitido ellos mismos a la presidenta Áñez para que la promulgue, esta y otras leyes, no es la única. Y ahora vienen con el cuento y con la cantaleta de que el movimiento al socialismo no ha reconocido el supuesto gobierno de golpe. O sea, realmente pues eso no se sostiene, ¿no? Pero bueno, esto ya será parte de un debate sobre el tema golpe y fraude. Si quieren lo podemos hacer acá, no hay problema. Pero contestando a tu segundo tema del viaje, es ¿por qué la necesidad de este viaje y cuál es el objetivo del viaje? Primero, porque en Bolivia no existe una fiscalía y una justicia independiente, es decir, prácticamente está haciendo aguas el Estado de Derecho y se está socavando una de las bases principales de la democracia, porque si tú lees la Carta Interamericana de Derechos Humanos, no es suficiente autoridades elegidas por el voto universal de los bolivianos o de cualquier otro ciudadano de otro país. Se requiere además que existan sistemas de justicia independientes, imparciales y confiables para sus ciudadanos. Y el Parlamento Europeo también le llama la atención, lo que para los bolivianos, te digo, ya es un dato obvio, de que no tenemos un sistema de fiscalía y justicia independiente cuya principal función es proteger a los derechos humanos frente a los abusos del poder. Entonces, frente a ese vacío, obviamente es totalmente legítimo hacer conocer a las instancias internacionales de protección de los derechos humanos este estado de situación del sistema judicial en Bolivia. Si hubiera quedado la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, si hubiera quedado la institución de protección universal a cargo de Vivanco en Cuba o en Venezuela, nuestros 3 parlamentarios hubieran ido a Cuba o a Venezuela. Pero como hay un fenómeno de proyección en el MAS, que a ellos les encanta ir a recibir órdenes de Venezuela y de Cuba, piensan que todos son de la misma condición. Entonces se imaginan que uno ha viajado a Estados Unidos, no sé qué se imaginarán, a reunirse probablemente con Trump, no sé qué pensarán. Pero a lo que han ido nuestros legisladores, con sus propios recursos y su propio dinero, han ido a reunirse con instituciones de defensa de los derechos humanos para hacerles conocer que en Bolivia no existe justicia y fiscalía independiente. Muy bien, le damos la palabra ahora al politólogo Marcelo Arequipa. ¿Qué nos puede mencionar frente a este primer punto de diálogo en Panamericana este fin de semana? José Luis, muchas gracias por la invitación. A través tuyo un saludo a todos los trabajadores de la Radio Panamericana y a todos los trabajadores también que nos escuchan en este fin de semana, en especial a la familia gremial, porque cada día crece más. Producto de esta crisis económica, el último dato que tengo es que el 85% de la población económicamente activa hoy día es trabajo informal. Entonces ahí hay un tema pendiente de reactivación económica, creo yo, y de garantización en realidad de los derechos laborales, ¿no?, de todos nosotros. A ver, voy a referirme primero a lo del Parlamento Europeo, haciendo alusión a la memoria en los últimos años. Creo que tenemos 3 intervenciones del Parlamento Europeo sobre Bolivia desde el 2019, ¿no? La primera en la que le pide al Estado boliviano que se lleve adelante elecciones limpias y seguras, el 2019. La segunda, cuando la entonces canciller Karen Longarik toma la palabra en el Parlamento Europeo y es duramente fustigada porque en octubre en realidad del 2020, porque se le acusa el hecho de que fue a electoralizar en realidad un tema de Estado, ¿no? Y la tercera, que tiene que ver ahora con el pronunciamiento sobre las detenciones, sobre los procesos judiciales. Ahí yo me detengo para primero comentar el hecho de que a diferencia de Estados Unidos, que actúa no necesariamente basados en principios, digamos, democráticos, sino más bien actúa de manera mucho más directa con sanciones económicas sobre aquellos que considera que son sus enemigos o adversarios o aquellos que no están haciendo bien las cosas.
En el caso del Parlamento Europeo, creo que hay más bien un espíritu que tiene que ver con la defensa de principios democráticos, ¿no? Es decir, aquello que ellos creen y entienden como el paraguas de la institucionalidad democrática tiene que ser defendida y tiene que estar por lo menos puntualizado o criticada en aquellos estados en los cuales no están cumpliendo, por lo menos hay sospecha de que no se está cumpliendo el canon, digamos, de lo que significa una democracia. Y luego, por tanto, este último pronunciamiento en el lenguaje diplomático lo veo como una suerte de una llamada de atención, ¿no? Una llamada de atención respecto del gobierno boliviano. El tema ahí es cómo esa llamada de atención ahora, en un segundo plano, es recibida aquí en Bolivia, primero por parte de quien administra el poder y luego por parte de la ciudadanía, creo, ¿no? Por las fuerzas políticas también que integran la oposición. Por parte del gobierno, yo lo que encuentro es que no existe una sola línea de atención a este tema. Y ahí me detengo rápidamente en intentar explicarme por qué. Ya se sabía un día antes, o 2 días antes, que el Parlamento Europeo se iba a pronunciar, y yo creo que el gobierno y el partido político, el MAS, no sabe controlar esto, porque quienes empiezan a salir a criticar duramente, sin ni siquiera ya conocer la votación sobre este tema, son representantes, son diputados del MAS y son dirigentes del MAS, los que empiezan a salir a criticar ya de entrada este tema, el tratamiento de ese tema. Sale el pronunciamiento oficial y luego este pronunciamiento oficial es duramente fustigado también otra vez por representantes, por diputados, por algunos senadores del MAS. La respuesta a eso, la suma de las respuestas dentro del gobierno a eso es la declaración del vocero, del señor Jorge Richter, que dice no amerita tener por ahora una posición oficial sobre este tema. Y ahora mismo Jorge Silva nos está dando una posición política sobre el tema, cuando en realidad estábamos viendo, el vocero dice no amerita tener una posición oficial sobre esto. Los representantes del MAS, diputados y senadores, están criticando duramente esto. Jorge Silva nos está diciendo que hay una acción que tiene que ver con que se los invite a los europarlamentarios y revisen las condiciones en las cuales están aquí. Pero hay una gran incógnita en todo esto. ¿Dónde está la Cancillería? Es decir, ¿dónde está la línea oficial del Estado que tiene que ver para asuntos exteriores en estos tipos de temas? Es decir, ¿dónde está el pronunciamiento oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia? Porque debería, en todo caso, si la idea es tener una sola línea, ya sea de crítica contra el Parlamento Europeo, o ya sea de llevar adelante una suerte de una negociación diplomática con el Parlamento Europeo, la línea política fundamental la tiene que trazar la Cancillería, y no esta otra serie de actos y de declaraciones que acabo de apuntar, que lo único que están demostrando es que tanto en el gobierno como en el partido de gobierno no hay capacidad de control, o sea, no hay capacidad del ejercicio del control, y más bien lo que existe aquí son múltiples voces que actúan casi como si fuera esto dibujo libre, ¿no? Y eso debilita, yo creo, la imagen de Bolivia hacia afuera, la debilita mucho, porque por dentro pueden haber, digamos, discusiones más, problemas y conflictos políticos internos más o menos, pero actuar de esa manera creo que de verdad debilita mucho la posición política y pública del país hacia afuera, ¿no? Creo que al final de cuentas, este pronunciamiento del Parlamento Europeo tiene que ser respondido de alguna forma por parte del gobierno de manera oficial. Y la mejor forma, para mí, por lo menos en este caso, es una respuesta que actúe en el lenguaje de la diplomacia, que actúe en el lenguaje de las relaciones y de las actitudes de las relaciones internacionales, que no actúe necesariamente bajo una posición política de un gobierno o de un partido político, porque lo que estamos debatiendo aquí no es la situación de un gobierno como tal, estamos debatiendo aquí la situación de un país respecto de la imagen
respecto de otros organismos multilaterales y otros países, ¿no? Y ese es un tema para mí muy importante, al margen de que en términos concretos no signifique el pronunciamiento del Parlamento Europeo una sanción económica al país, al margen de eso, pero creo que las señales son bien importantes en el sentido de la comunidad internacional te está diciendo, tienes algunos problemas, intenta arreglarlos, y nosotros sabemos muy bien que en el lenguaje diplomático siempre son algunas conversaciones primero, algunos llamados de atención luego, y luego veremos algunas otras cosas más, es decir, va escalando progresivamente en el tiempo. No creo que lleguemos realmente al aislamiento o a la sanción económica, no creo, pero ya el hecho de que la imagen misma como país esté mediada es un tema bien comprometido en todo caso. Y luego segundo, sobre el tema del viaje de los legisladores a instituciones que están hoy día albergadas en Estados Unidos, porque son instituciones, digamos, de organismos multilaterales. Como decía hace rato, dentro del MAS lo que no veo es una línea estratégica política sobre lo que está haciendo. A diferencia de eso, en este punto y en este caso, lo que sí veo es que la oposición sí tiene una línea estratégica respecto de qué es lo que quiere hacer en términos políticos. Y es una línea estratégica que va siguiendo, básicamente, digamos, un relato y una actitud que ya la conocemos en realidad, ¿no? Es decir, no agota necesariamente toda la vía interna legal de todo el procedimiento judicial de lo que significa pronunciarse sobre la injusticia en Bolivia o el mal manejo, si quieren, de los procesos judiciales en este país. No agotas toda la vía interna, y antes de no agotar eso te vas directamente afuera y afuera te van a decir, pero has agotado antes la vía interna. Si no la has agotado antes la vía interna, no puedes pretender, ni por si acaso, ni siquiera querer activar la Carta Democrática, por ejemplo, en la OEA. No lo vas a poder hacer. Y ahí hay un tema, por eso creo, de responsabilidad en el trabajo que tiene que hacer la oposición. Y esa responsabilidad del trabajo es sumar pruebas, agotar la vía interna y luego ir pues hacia afuera y denunciar si es que hubiera, digamos, un manejo o un atropello a los derechos humanos, a las leyes, qué sé yo. Todas esas vías se tienen que agotar. Pero hay un relato, a diferencia del gobierno, en la oposición hay un relato que se está siguiendo, y ese tema a mí me llama mucho la atención, porque ese relato que se está siguiendo, pues al parecer tiene su correlato aquí dentro de Bolivia. En cambio, el relato que está queriendo imponer el gobierno, que son muchos relatos, muchas posiciones, no tiene necesariamente el correlato dentro del país. Y luego además está afectando la imagen del país hacia afuera. Y eso debería de verdad preocuparnos, más allá del hecho de concreto de si nos van a sancionar o no nos van a sancionar. Aquí estamos debatiendo, creo, justamente el tema de cómo estamos posicionados como país hacia afuera. Y por ahora lo que yo veo por eso es que no estamos en el mejor puesto posicionados hacia afuera, ¿no? Muy bien, ahora vamos a realizar brevemente una segunda ronda en este primer punto, por favor, para realizar algunas puntualizaciones. Le pedimos brevedad a nuestros invitados especiales. Empezamos con usted, don Jorge Silva. Sí, a ver, al respecto de lo que señalaba Carlos Alarcón sobre los derechos humanos, ¿no?, y de lo que dicen, pero toda vez estamos sobre este tema debatiendo sobre lo que dicen, ¿no?, sobre lo que han dicho o sobre lo que han hecho, y no sobre nuestras propias convicciones democráticas, no sobre nuestra posición política, sino sobre lo que otros actores están mencionando o emitiendo este tipo de pronunciamientos que genera un debate al interior de nuestro país. Pero bueno, en esa línea, Denis Racicot, por ejemplo, que es el ex representante del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos en Bolivia, señala que desde la perspectiva de los derechos humanos, esa resolución, haciendo mención a la resolución del Parlamento Europeo respecto a Bolivia, sorprende, dice, ¿no?,
porque en noviembre del 2019 Bolivia vivió un golpe de Estado y Yanine Áñez, que se autoproclamó presidenta del Senado primero y presidenta del país después, tiene responsabilidad en lo ocurrido. Esas son las palabras en esa misma línea de generar debate de lo que dicen personalidades y representantes o ex autoridades de organismos internacionales. Reitero, eso señala Denise Racicot, ex representante del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Bolivia. Pero además agrega, no cabe duda que desde la perspectiva de los derechos humanos ha ocurrido un golpe de Estado, una toma del poder político por un grupo de poder distinto al grupo que había sido elegido. Se trastornó así la democracia completamente, porque en aquel momento el gobierno del presidente Evo Morales todavía estaba finalizando su mandato. Y señala, la oposición política en Bolivia utiliza los derechos humanos para sus fines y está en marcha una rearticulación de planes que puede tener la visión de crear problemas importantes al gobierno del presidente Luis Arce, tal vez pensando en el término medio del mandato o antes, alertó. Entonces, como verán, son diferentes las visiones que se puedan tener y se puedan lograr de organismos internacionales o de personalidades que tienen que ver en el ámbito de la defensa de los derechos humanos o en el ámbito estrictamente de los criterios políticos que pueden emanar según la posición, según la visión y según la ideología que respondan. Lo cierto y evidente es que en Bolivia hubo un golpe de Estado y no hubo una sucesión constitucional como la que quieren forzar los que han estado a favor de ese movimiento que se ha generado, que se ha gestado en noviembre del 2019. Entonces les genera urticaria, les genera ronchas a la gente que ha estado alentando y apoyando el golpe de Estado del 2019. Entonces no quieren escuchar que ha habido golpe y se aferran a la teoría y a la narrativa que han construido de que hubo fraude, ¿no? Ese es el argumento que ellos sostienen y que se estaría violando los derechos humanos de la señora Áñez. La pregunta es, bueno, si la ONU y los otros organismos y personalidades internacionales están pendientes de las cosas que pasan en Bolivia, no dicen nada sobre la masacre que hubo en Sencata y en Sacaba. No se pronuncian sobre la violación sistemática que hubo durante el gobierno de facto de la señora Áñez contra políticos del movimiento al socialismo o finalmente contra cualquier persona que podía poner en el Face un comentario, un meme en contra del gobierno, lo rastreaban, lo detenían y lo encarcelaban. Sobre esos hechos que han violado derechos humanos y que está en la memoria del pueblo y en la memoria de los medios de comunicación, como por ejemplo la violación de los derechos humanos flagrante que sufrió la señora Patricia Hermosa por el simple hecho de ser secretaria de gabinete del expresidente Evo Morales, o a la niñera de don Juan Ramón de la Quintana que estaba yendo a ejercer un poder que se le había entregado, las agarraron, las apresaron y las detenieron violando todo debido proceso, todo derecho humano. Ahí no importaba nada y nos preguntamos dónde estaban estos caballeros y estas señoras del Parlamento Europeo, dónde estaba don Rubén, qué estaba haciendo Almagro, qué estaban haciendo los que aplauden y felicitan la gestión de Áñez y se dicen ser defensores de los derechos humanos. Al respecto no dicen nada, ¿no? Y eso demuestra claramente de que el criterio que están emitiendo no es un criterio imparcial, no es un criterio apegado al derecho internacional, no es un criterio apegado a la defensa de los derechos humanos universales, sino son criterios que, reitero, como dice el señor Denis Racicot, que utilizan los derechos humanos simplemente para fines estrictamente políticos y de reorganización o rearticulación política. Ellos no quieren entrar en el fondo de
del tema respecto al golpe de Estado. Ellos sostienen que ha habido una sucesión constitucional y se amparan en una resolución del Tribunal Constitucional del 2001, la 003, que habla del principio de inmediatez, ¿no? Pero más nada. Se olvidan que esa resolución en ese momento y la que fue emitida por el Tribunal Constitucional hace referencia también a que se dé un cumplimiento estricto a lo que establece el artículo 169 de la Constitución, ¿no? Específicamente esta resolución a la que acuden los que defienden el golpe señala en la parte final, ¿no?, de que conforme al texto y sentido de la Constitución, el vicepresidente asume ipso facto. Está hablando del vicepresidente, no está hablando de cualquier senador o de cualquier diputado. El vicepresidente asume ipso facto la presidencia de la República. Cualquier entendimiento distinto, ¿no?, podría atentar contra la inmediatez de la sucesión presidencial prevista en el orden constitucional. Consecuentemente, dice, para la sucesión presidencial deberá aplicarse el contenido del artículo 169, parágrafo primero de la Constitución Política del Estado, tomando en cuenta la parte pertinente del precedente jurisprudencial de la Declaración Constitucional 003. ¿Y qué dice el 169 de la Constitución? ¿No? Te señala un procedimiento que en el caso de ausencia, renuncia del presidente y del vicepresidente, asume la presidenta del Senado o el presidente del Senado. No dice si quiere. El ejercicio. Claro, asume, ¿no? Como había un vacío, debería bajar a diputados, porque el mismo procedimiento del 169, parágrafo primero, señala a aquel extremo, es decir, si no hay en el Senado presidente o vicepresidente, debe asumir el presidente de la Cámara de Diputados. Y nunca bajó a diputados, sino que ahí a mí me toca, ¿no? Yo voy a asumir inmediatamente. Y sin sesión, pues no había sesión, se pone la banda presidencial y asume como presidenta. La segunda vicepresidenta de la directiva, que no era pues de ninguna manera presidenta del Senado. Y ante la ausencia del presidente del Senado, o la presidenta, tenía que haber bajado a diputados, que es la última instancia que establece el procedimiento en la Constitución. Entonces, tampoco obedecen lo que establece esta resolución, que dice aplicarse el contenido del artículo 169, es decir, también se la pasan por un tubo y le ponen la banda y asume la presidencia, y rompiendo todo orden constitucional establecido en el procedimiento. Muy bien, le damos la palabra ahora para que realice estas puntualizaciones al doctor Carlos Alarcón sobre este primer punto para cerrar el mismo. Gracias, José Luis. De la exposición de Jorge Silva se ha olvidado completamente los hechos que han dado lugar a la crisis violenta que hemos vivido el año 2019. Yo les voy a hacer escuchar una breve grabación de 2 minutos que tiene una importancia fundamental, porque la persona que está hablando en esta grabación es el jefe de la misión de observación electoral que ha venido a Bolivia para seguir las elecciones del año 2019, las elecciones con fraude de Evo Morales y su cúpula de gobierno. Ha sido el jefe de misión de la auditoría y ha sido el jefe de misión de las elecciones del año 2020, donde ha reconocido que han sido elecciones transparentes, genuinas, y que los actuales presidente y vicepresidente han sido legal y legítimamente instituidos. Entonces ese es el valor moral e institucional que tiene esta declaración. Voy a ponerle. Aquí le digo la pregunta del millón: para muchos, para otros, como yo por ejemplo, no, yo la tengo clara, pero ¿tiene usted toda la certeza o no tiene ninguna duda de que en Bolivia hubo un fraude electoral que buscaba favorecer a Evo Morales?
¿Qué me diría, señor González, de forma independiente, sin representar a la OEA, sino a título personal? Manuel González me responde. Gracias, Fernando. Con esa misma forma tan directa de preguntarme, le respondo. No me cabe la menor duda de que ocurrió un fraude electoral para beneficiar al entonces presidente Morales en las elecciones del 2019. Toda esta trama y teoría del golpe de Estado para enredar la situación, para tirar cortinas de humo, vino posterior al informe técnico en el que se dio la información y la certeza de todo lo que había ocurrido. Mire, una misión electoral no va a garantizar o a favor o en contra de un resultado. Una misión electoral va a haber un proceso, y un proceso que tal vez se malentiende a veces por las personas y creen que es el día domingo, el día de las elecciones, ir a unas escuelitas y ver los niños participando en la fiesta democrática y la gente votando. Eso no es así. Hay muchos temas de fondo: la relación con la prensa, la relación con minorías, el financiamiento de las campañas, la organización electoral, la entrega de los materiales, la custodia de los materiales. Hay un sinfín de elementos que tocan estas misiones electorales, que lo hacen expertos, gente que tiene mucha experiencia en haber participado en muchos procesos antes. Esto no es simplemente personas que les dan un confite y ya vuelven a ver para otro lado. No, lo que se demostró fue muy serio. Ha habido informes y cosas que han tratado de desvirtuar el informe de la OEA, y ninguno ha tenido la fuerza, ni siquiera la rigurosidad intelectual de hablar, por ejemplo, de las terminales paralelas, terminales de cómputo paralelas, la adulteración flagrante de las actas. Nadie ha podido desvirtuar. Con solo esos dos elementos, y podría mencionarle muchos otros, ya está más que demostrado el fraude que ocurrió. Y es un informe técnico, no es un informe político en esa parte de la auditoría electoral. O sea, se hizo con mucha seriedad, y no me cabe la menor duda al día de hoy en que hubo un fraude electoral y no un golpe de Estado. Entonces, ante esta pregunta y que le hace Fernando del Rincón al jefe de la misión de observación electoral, el jefe de la misión electoral dice, en resumidas cuentas, que no le cabe la menor duda de que en Bolivia ha habido un fraude electoral el año 2019, y que después de haber surgido ese informe, que además ustedes se acuerdan que Evo Morales quiso hablar con Almagro para que lo oculte ese informe y no lo dé a publicidad, porque no quería que salga a la luz pública. Entonces, para desvirtuar este informe, dice, como cortina de humo, se inventaron, ¿no?, el fantasioso invento del golpe de Estado, porque lo que querían hacer era tapar el tema del fraude electoral del año 2019. Y yo iría todavía más atrás. O sea, el primer quiebre constitucional que ha habido en el país ha sido el irrespeto de la decisión soberana del pueblo del referéndum del 21 de febrero, que fue la decisión final de un proceso constituyente, donde el único que tenía la decisión definitiva de si se aplicaba o no se aplicaba la prohibición de reelección indefinida era el pueblo de Bolivia, y el pueblo claramente decidió que debería mantenerse y aplicarse esa prohibición de la reelección indefinida. Pero obviamente, como lo más importante no era el interés del país, sino los anhelos de poder eterno del autócrata, entonces con su tribunal constitucional, como ya sabemos que ellos manipulan siempre la justicia y la fiscalía, lograron sacar ese fallo trucho, que ahora no se sostiene porque se inventaron el derecho humano a la reelección indefinida, y quisieron coronar este quebrantamiento constitucional, este verdadero golpe a la conciencia de la democracia, con un fraude, tentativa de fraude electoral, que fracasó por suerte el año 2019. ¿Y qué es lo que generó eso? Generó el repudio generalizado en todas las ciudades del país, con cabildos multitudinarios y cabildos pacíficos multitudinarios, porque la gente ya no estaba de acuerdo en que siga siendo estafada en su voto solamente para eternizarlo en el poder de Evo Morales. Y esto fue lo que desencadenó, como un plan premeditado de Evo Morales y de su cúpula, generar un vacío de poder,
¿no?, que lo reconoce ahora el senador Aguilar. Si ustedes ven las últimas declaraciones del senador Aguilar, donde reconoce que les ordenaron a todos que presenten una renuncia para generar un estado, él dice, de vacío total de poder y un estado de desastre en el país, y de esa manera, al extenderse ese vacío de poder que nos tuvo casi prácticamente al borde del precipicio durante 2 días, la situación hubiera sido que se le tenga que pedir de rodillas, ¿no?, que siga gobernando Evo Morales hasta el momento en que a él le dé la gana. Esa fue la realidad de las cosas que hemos vivido en el país. Entonces, nos hemos entrampado en esa polarización, en esa división. Nosotros como comunidad ciudadana hemos dicho, vayamos más allá, porque si nos vamos a entrampar en esto, ¿no?, y vamos a seguir en esto, el único que pierde es Bolivia. O sea, trataremos de salir de este empantanamiento, trataremos de recomponer todo el sistema de fiscalía y de justicia, y que el nuevo sistema de fiscalía y de justicia se haga cargo de las investigaciones de violaciones a los derechos humanos, pero de todas las violaciones, no solamente del caso Sacaba, Sencata, como quiere el movimiento al socialismo, sino el caso de Montero, el caso de Vila, el caso de La Paz, el caso del Alto, etcétera. Entonces, de esa manera podemos generar un sistema de justicia creíble en el país y que resuelva con credibilidad y confianza ciudadana quiénes son los responsables y quiénes son los culpables de esos hechos de violaciones a los derechos humanos. Pero lo que hace el movimiento al socialismo, mezcla el caso maliciosamente Golpe con el caso Sacaba y Sencata, cuando el propio representante de los familiares de los fallecidos en Sencata dice, nos quieren jalar al caso Golpe de Estado porque es un caso político para lavarle la cara a Evo Morales, y eso a nosotros no nos interesa. No nos interesa que se investigue a profundidad el caso Sacaba y el caso Sencata. Entonces, ese es el estado de situación de la investigación de estos hechos violentos. Muy bien, para finalizar este primer punto, don Marcelo Arequipa. Gracias, José Luis. A ver, voy a volver al punto sobre el cual teníamos que debatir. Más allá de que aquí han discutido Jorge y Carlos, el tema de quién tiene la razón legal sobre el asunto del 2019, pero creo que eso no estaba en la discusión, ¿no? Si no, si estaba en discusión el hecho de las detenciones y el pronunciamiento del Parlamento Europeo. Y vuelvo a eso rápidamente, solamente para sumar un argumento más a lo que decía hace rato. Está en juego la imagen política del país, hacia afuera. Pero esa imagen política del país hacia afuera también tiene un correlato en algo que este gobierno ha estado necesitando hacer, el gobierno del presidente Arce: vender bonos soberanos afuera. No los ha podido hacer, y es justamente, no lo ha podido hacer porque antes de vender los bonos soberanos se ha empezado a enfrascar en esta idea de golpe no golpe, fraude no fraude, y eso ha enrarecido tanto el ambiente que hacia afuera le ha imposibilitado hasta el día de hoy al país a poder vender y contraer, digamos, deuda a través de bonos soberanos. Y en el caso en el que quisiera vender hoy día bonos soberanos, el interés por el cual tendría que pagar es muy alto. Entonces luego, por tanto, por eso, estas decisiones políticas que no tienen necesariamente un correlato estratégico político de comunicación sobre lo que se está haciendo, está también mellando, está también imposibilitando la idea de poder generar un escenario económico un poco más favorable hacia afuera. Entonces eso me voy con el hecho de que una cosa va encadenada con la otra. Si vas a seguir enfrascado en este tema político que lo único que hace en el fondo es desgastarte a ti mismo y es desgastar también dentro de Bolivia, porque de verdad, yo no creo que aquí nadie pueda tener al final de cuentas la razón legal de las cosas. Heridas tan fuertes, tan profundas, históricas que viven países como la que hemos vivido en el 2019, no se va a curar de un día para otro. Esa herida histórica se tiene que sanar ciertamente, se tiene que resolver fundamentalmente lo de Sacaba y Sencata, creo yo. De verdad se tiene que resolver, porque eso lo que ha sido una masacre. Pero eso toma tiempo.
y la verdad de los hechos no se va a descubrir ni hoy día ni mañana. La verdad de los hechos de todas las cosas que van pasando se van descubriendo en el tiempo, y esa verdad de los hechos tiene que inevitablemente arrastrar responsabilidades, tanto en el oficialismo como en la oposición. Hay responsables y tienen que asumir su responsabilidad, pero no veo que ahora mismo nadie esté dispuesto a asumir ninguna responsabilidad. Todos tienen la verdad de los hechos, y en esa medida no vamos a salir de verdad del problema en el que estamos. Y como decía, para cerrar esto, eso sigue afectando la imagen hacia fuera del país, y la imposibilidad de poder generar un escenario económico un poco más favorable. Gracias. Muy bien, vamos a ingresar de lleno al segundo punto de diálogo en Panamericana, que tiene que ver también con algunos aspectos que han formado parte de la agenda de noticias los pasados días. ¿Qué pasa con el sistema electoral de nuestro país? Hay bastantes reflexiones a propósito de la conclusión de los comicios subnacionales, una etapa, se dice, de constante ejercicio electoral, constante movilización de personas y voto en las urnas. Además, tras la renuncia de Salvador Romero a la vocalía y también a su condición de presidente del Tribunal Supremo Electoral, se ha nominado a la señora Dina Chuquimia como delegada del presidente Luis Arce Catacora ante el TSE, y recientemente se ha conocido también que Oscar Hasenteufel asume la presidencia del Tribunal Supremo Electoral. Esto en el marco, además, del inicio de las labores de las nuevas autoridades electas. ¿Qué decir frente a este segundo punto? Le damos la palabra a don Jorge Silva. Bueno, concluyó, entiendo, un ciclo importante, José Luis, de los vocales del Tribunal Supremo Electoral con las elecciones, con el cierre de las elecciones subnacionales. Es decir, se cerró ese proceso que puso fin a una crisis política provocada por el golpe de Estado de noviembre del 2019. Un proceso electoral, primero para las elecciones nacionales, que estaba teñida de presiones por parte de los actores políticos, actores principales del golpe de Estado de noviembre del 2019, sobre el Tribunal Supremo Electoral, a quienes los amenazaban si es que no enjuiciaban al movimiento al socialismo, si es que no proscribían la sigla del MAS, si es que no emitían informes que hubo fraude. Había una presión política por parte de los actores de la oposición, y por otra, una campaña política que, de acuerdo a las encuestas que salían, daba a entender que iba a haber un empate y una segunda vuelta, ¿no? Entonces, ahí diferentes medios de comunicación se prestaron a las encuestas que querían generar una corriente de opinión, al igual que antes del golpe de Estado, cuando posicionaron el tema del fraude, porque el fraude fue, haciendo un paréntesis, fue un discurso, un mecanismo, una herramienta que utilizó el golpismo mucho más antes del 20 de octubre del 2019. Ya mencionaban ellos de que iba a haber fraude. Iban madurando el golpe y tenían el pretexto del disque fraude, y lógicamente después consolidaron el golpe y ratificaron el fraude, que hasta la fecha, al margen de las declaraciones a las que se acusan permanentemente, reitero, de organismos internacionales o de alguna personalidad, acá en el país no han presentado una sola prueba. Razón de ello es que esta denuncia del señor Romero, por ejemplo, ratifica que no hubo fraude, no han podido probar, no hay una prueba que contundente, objetiva, que pueda demostrar que en las elecciones pasadas del 20 de octubre hubo fraude. Cierro paréntesis. Entonces, este conjunto de vocales del Tribunal Supremo Electoral, con esa presión política, con esa presión de medios de comunicación, de empresas encuestadoras, llevan adelante la elección. Y el resultado de las elecciones generales sorprende, ¿no?, a propios y extraños, y por eso es que los resultados tardaron en dar a conocer, porque no creían que iba a haber
semejante diferencia entre Luis Arce y Carlos Mesa de más de 20 puntos de diferencia, ¿no? Porque las encuestas, te reitero, te daban un empate o una diferencia de 2 o 3 puntos, y que en todos los casos hablaban de una segunda vuelta. Entonces ahí el temor de que de recibir este tipo de presiones o amenazas de proceso se cernían justamente sobre estas personas que eran parte del Tribunal Supremo Electoral. Pasó eso y se vino las elecciones subnacionales, con cuyo proceso termina este ciclo electoral en el país, y entiendo que algunas personas, algunos vocales como el señor Romero, y entiendo que el día de ayer, viernes, también presentó la renuncia el presidente del Tribunal Departamental Electoral de Chuquisaca, y quizás otros más que han sido nombrados por la presidenta de facto puedan presentar su renuncia y dar un paso al costado. Seguramente allí se tendrá que tomar la decisión de acuerdo a lo que establece el procedimiento y sustituir a estas personas que vayan a presentar su renuncia. Reitero, en un momento donde ya se ha concluido el proceso electoral, y por lo tanto ahí no hay ninguna presión o interés político por parte del gobierno para hacer renunciar a estas personas, ¿no? Ojalá que no se inventen también un discurso en ese sentido, aunque ya estamos escuchando algunas voces que ahora el Tribunal Supremo Electoral va a estar en manos del MAS. Bueno, pues es una competencia del presidente que le faculta la Constitución para nombrar a un representante en el Tribunal Supremo Electoral, y el presidente decidió que sea esta señora quien asumirá ese cargo, ¿no? Entonces se vendrán ahora procesos electorales, pero entiendo de una magnitud más local, quizás cartas orgánicas, estatutos orgánicos, que puedan ser parte de la próxima agenda electoral que tenga esta nueva composición de personas. Y bueno, lo más importante es de que lo que se viene de aquí adelante sea en el marco de seguir profundizando la democracia, aunque sabemos que siempre van a fustigar a los árbitros, ¿no? En estos últimos procesos electorales han sido duramente cuestionados desde el 2015, incluso un poco más con amenazas incluso de iniciales procesos por parte de la oposición. Ojalá que ahora dejen trabajar a los miembros del Tribunal Supremo Electoral que quedan y a los que quedan en los tribunales departamentales electorales para llevar adelante estos posibles referéndums que exista en estos próximos 5 años sobre cartas orgánicas y estatutos autonómicos. Por lo demás, ¿qué podemos decir? Yo creo que los bolivianos que creen en la democracia saben del papel y el rol que han jugado Romero y todos los otros miembros que los han acompañado, y entendemos que también de acuerdo a las propias apreciaciones que ellos han presentado a tiempo de hacer conocer su renuncia, está en el marco también de las atribuciones constitucionales que de presentar una renuncia y ceder estos espacios a otras personas que tendrán que ser nombradas de acuerdo a lo que establece la norma. En este caso particular corresponde al presidente a nombrar al sustituto o sustituta del señor Salvador Romero. Me imagino que lo propio sucederá con aquellos otros espacios que queden vacíos a raíz de alguna denuncia que puedan presentar o finalmente puedan quedarse en sus cargos y trabajar en una agenda que, reitero, se dará en función también a los avances que tengan las regiones, aunque conocemos de que existe una cantidad de cartas orgánicas que están a la espera de ser aprobadas para luego someterse a un referendo. Muy bien, le damos la palabra al doctor Carlos Alarcón para hacer referencia a este segundo punto que tiene que ver con el tema electoral, la conclusión de la etapa, renuncias, ingresos de otras autoridades y el inicio también de las funciones de nuevas autoridades desde el próximo 3 de mayo. Gracias, José Luis.
Yo creo que el sistema electoral está gravemente afectado, ¿no? El país ha quedado con daños importantes, va a requerir una reingeniería a profundidad. El tema último no es el de los más importantes, pero ya es significativo de el paulatino deterioro de la institucionalidad del órgano electoral, tanto del Tribunal Nacional como los departamentales. Nosotros dijimos claramente que lamentábamos la salida y la renuncia de Salvador Romero. Nos llamó la atención de que esto se diera de una manera precipitada a los pocos días donde el movimiento al socialismo sufrió una tremenda derrota, ¿no?, en las 4 gobernaciones que fueron a la segunda vuelta, pero señalábamos que esta salida de Salvador Romero de alguna manera rompía un equilibrio institucional y generaba una inclinación de la balanza para el lado del MAS, del movimiento al socialismo, que vuelva a generar escenarios que hemos vivido en el pasado, en la época de Evo Morales, de total copamiento de los órganos electorales. Y aquí está justo la prueba de lo que veníamos anticipando. Tengo esta publicación del Correo del Sur del 7 de abril del 2015, donde el actual vocal, Dina Chuquimia, designada por el presidente Arce Catacora, desempeñó sus funciones del 2011 al 2015. Ustedes se acuerdan, fue ese tribunal electoral que estuvo tan desacreditado que tuvieron que irse en conjunto, ¿no? Se tuvo que renovar el conjunto de los vocales. Fue uno de los peores tribunales electorales de la historia democrática del país, haciendo la comparación anterior, digamos, con la banda de los 7, cuando se hablaba en las épocas antiguas. Y el Correo del Sur dice: la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral de esa época determinó instruir vacaciones por 30 días para la vocal Dina Chuquimia, apartada de los comicios regionales por compartir en su cuenta de Twitter un mensaje de un candidato del MAS en La Paz. Según conoció el deber, la decisión fue asumida por el resto de los vocales con el fin de evitar cualquier problema en el desarrollo de las segundas vueltas electorales, al menos en 3 departamentos del país. El vocal Ramiro Paredes informó a este medio que la decisión se asume por transparencia y con el fin de evitar que se entorpezca el proceso que continúa hasta la entrega de credenciales a las autoridades electas, ¿no? Entonces, claramente esta designación tiene una finalidad completamente política, ¿no?, de tener una persona que responda a los intereses del movimiento al socialismo. Y esto va a ocurrir lo propio con los cambios que ya nos anticipa Jorge Silva en los tribunales departamentales electorales. Y el desafío es tan grande del sistema electoral que tiene que ver primero con un tratamiento a fondo del padrón electoral, ¿no? O sea, la pregunta ¿va a ser suficiente hacer una auditoría o va a ser necesario hacer un nuevo padrón electoral que sea absolutamente confiable y transparente? Ese es un tema que seguramente estará sujeto a evaluación y análisis, pero sea un camino o el otro el que se escoja, ya no podemos seguir en esta situación de no revisar a fondo el tema del padrón electoral. El otro gran desafío es el tema de la transmisión rápida preliminar de resultados, lo que se conocía como el TREP, que en su momento, cuando nació el TREP, fue una garantía de transparencia que evitó que el MAS nos robe el voto del referéndum del 21 de febrero del 2016. Todos se acordarán cuando la presidenta de la Corte de ese momento, Katia Uriona, que fue la que implementó este sistema del TREP por primera vez en el país, tuvo que publicar estos resultados porque había ya una presión enorme de parte del gobierno de ese entonces, del régimen de Evo Morales, para torcer los resultados del referéndum, y lo que era una derrota del masismo se convierte en una victoria. Y lamentablemente en estas últimas elecciones no hemos tenido el funcionamiento de un sistema TREP, que hubiera sido bueno tenerlo, y es imprescindible tenerlo para los próximos procesos electorales, porque eso es lo que nos daba la garantía a los bolivianos de transparencia y sobre todo de no manipulación por parte del poder de turno en el cómputo de los resultados.
El otro tema que ya es insostenible son las normas que te permiten utilizar a fiscales o a jueces para que una semana antes de ir a la votación se estén inhabilitando candidatos, ¿no? O sea, cuando ya está prácticamente terminando el partido, ¿no? Sin ninguna razón justificada lo quitas al arquero de un equipo para que el otro meta los goles que quiera. O sea, es una barbaridad. Tenemos que obviamente hacer una reforma a profundidad de todas estas normas que, en lugar de darnos una certeza de transparencia, de una certeza de confiabilidad de los procesos electorales, generan el efecto inverso. En ningún país del mundo es razonable que un proceso electoral, faltando una semana al candidato principal, lo puedes inhabilitar, además por una intervención inclusive maliciosa y manipulada del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, esos temas, si no los corregimos, vamos a tener graves problemas para el sostenimiento de la democracia. Te enumero esos tres, digamos, con los más importantes, y la recomposición y reconfiguración de los propios vocales electorales, incluidos los notarios electorales, que es otro tema donde también se han detectado problemas y que todavía no han sido adecuadamente resueltos. Es decir, que los desafíos institucionales que hoy en día tiene un órgano electoral en el país son enormes. La pregunta es, con estos vocales, ¿no?, que van ingresando y que responden claramente al gobierno de turno y no al mandato del pueblo, ¿vamos a lograr tener un buen resultado en la reingeniería institucional del sistema electoral en Bolivia? Yo lo dudo. Yo creo que el sistema electoral no tiene las dimensiones caóticas que tiene el sistema de fiscalía y de justicia en el país, pero se está poco a poco aproximando a ello. Entonces va a llegar un momento en que la sociedad boliviana tenga que decir, bueno, tenemos que recomponer y cambiar a todos los operadores fiscales, judiciales y de paso electorales, ¿no? Porque si seguimos en esta ruta, yo veo que la situación cada vez se va a ir complicando muchísimo más. Muy bien, muchas gracias. Le damos al doctor Carlos Alarcón, que dice don Marcelo Arequipa, para hacer referencia a este tema, a este segundo punto, que tiene que ver con la conclusión de esta etapa electoral, haciendo referencia a todo el ámbito electoral. Adelante, don Marcelo Arequipa. Sí, mira, yo creo que este tema de la renuncia de Salvador Romero está muy ligado a la conclusión de un gran ciclo político electoral que hemos vivido en el país, ¿no? La llave, está bastante claro en todo caso que la llave de la resolución de la crisis política que vivíamos como país estaba en el órgano electoral. No estaba en el Ejecutivo, no estaba en el Legislativo, mucho menos la pacificación, porque ahí claramente el Ejecutivo no actuó en su momento como un agente de pacificación del país. Sí pasaba, en todo caso, sí pasaba por resolver nuestros problemas políticos, pero por la vía del voto. Y ahí había un desafío muy grande que los vocales, los 7 vocales, han encarado. Y Salvador Romero está incluido en eso, ¿no? Está incluido en eso, y luego, por tanto, lo que podía hacer era, básicamente, creo yo, 2 cosas, ¿no? Primero, terminar de concluir su mandato en la presidencia, que le faltaba medio año más, ¿no? Y a partir de ahí ver si iba a ser otro vocal más o iba a intentar reelegirse, digamos, en la presidencia, pero elige en realidad él la vía de la renuncia, ¿no? Porque entiende que, creo yo, porque no hemos visto la carta en realidad de las razones de fondo de él mismo, de su renuncia, pero creo que entiende que concluye su ciclo y además, claro, él pertenece en términos, digamos, de sus funciones a una autoridad ejecutiva anterior, ¿no? Entonces, claro, viene ya su renuncia pero deja, creo, junto con el cuerpo colegiado de todos los 7 vocales, creo que deja de verdad, digamos, resuelta una crisis política profunda que vivíamos todos nosotros, ¿no? De ahí en adelante creo que se abren una serie de tareas urgentes y muy importantes, no menos decisivas, digamos, para el futuro del país. Creo que se abre ahora una segunda etapa de este órgano electoral que tiene que ver con cómo encaras una profunda reforma
del régimen electoral boliviano. No solamente del sistema electoral, sino de todo el régimen electoral boliviano. Y ahí hay dos cosas fundamentales que se van a empezar a cruzar. La primera es el censo de población y vivienda, que deberíamos llevarlo el siguiente año. Deberíamos llevarlo en teoría el siguiente año. A partir de ahí, la negociación y los acuerdos que puedan emerger sobre la asignación de escaños de diputados plurinominales, sobre todo, va a ser vital, ¿no? Y ahí el órgano electoral, obviamente, tiene un papel central. Pero hay otras cosas sobre las cuales también el órgano electoral necesita trabajar, pero de manera, digamos, muy proactiva y además de manera muy competitiva. Yo creo que en un escenario en el que tanto actores del oficialismo como de la oposición se portan de una manera muy poco democrática, o se han estado portando de una forma muy poco democrática. Hoy día el partido de gobierno acusa a Salvador Romero de algunos errores en su gestión y de haberse ido sin haber probado nada. En su momento la oposición también le acusó a ese órgano electoral, incluido Salvador Romero, estoy hablando de la primera vuelta de la elección subnacional, lo acusó en su momento de inclinarse hacia el masismo. O sea, y estoy hablando de quienes lo acusaron: Carlos Mesa y Samuel Doria Medina. Lo acusaron públicamente. Entonces, por eso digo, no hay aquí ningún atisbo de que los actores políticos centrales se comporten de manera democrática. Y si no hay eso, luego por tanto necesitas un órgano electoral fuerte. Necesitas un órgano electoral que actúe en consecuencia como un cuerpo colegiado, ¿no? El problema que veo ahora con la renuncia de Salvador Romero y con la posición de la señora Dina Chuquimia y con la nueva recomposición de la directiva en el órgano electoral, es que está empezando mal esto, y está empezando con un ruido muy fuerte y bastante negativo. Hemos tenido en el país, creo yo, etapas grises de la composición de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. 2 etapas grises por lo menos. La conformación del órgano electoral bajo la dirección del señor Obando, donde estaba la señora Dina Chuquimia, donde sabemos muy bien hasta el día de hoy todas las denuncias que han pesado sobre ella, sobre su comportamiento político, digamos, inclinado más hacia una fuerza política. Y luego viene la otra etapa de la señora María Eugenia Choquet y del señor Costas. Es decir, son etapas muy grises. Y entre elegir personas que den la talla de la tarea que necesita este órgano electoral, personas que no estén vinculadas a esa etapa gris, el gobierno hace más bien todo lo contrario, ¿no? Hace todo lo contrario. Y pone a una señora que está pues en el foco de atención de la polémica, porque el desempeño de sus funciones no ha sido el mejor de todos. Salvador Romero deja, creo yo, para el órgano electoral la vara muy alta en términos de preparación académica, profesional y en términos incluso del desempeño profesional. Tuvo errores, sí los tuvo, y lo hemos apuntado muy bien varias veces aquí, errores sobre todo de lectura política, creo yo, pero en términos técnicos creo que no hay muchas cosas profundas que se le puedan acusar. Y en esos mismos términos creo que el gobierno debería haber respondido con el delegado presidencial, el vocal, y no lo está haciendo. Y ahí hay un problema, claro, de desbalance muy grande. No hay compensación sobre una persona que has puesto y respecto de otra que está entrando. En todo caso, incluso hasta la señora Áñez creo que se está reivindicando en esto, porque ha puesto a alguien de la talla de Salvador Romero, y ahora este gobierno, con una legitimidad tan grande, no es capaz de poner a alguien por lo menos cercano a la talla de Salvador Romero, por lo menos que no tuviera no hubiera formado parte de esa etapa gris de la conformación de los órganos electorales. Además, ¿no?, de las tallas, quizá afinidades. También Salvador Romero no se mostró afín, por lo menos eso es lo que se dijo a Yanire Áñez, a diferencia de la señora Dina Chuquimia. Sí, por eso decía, aquí actuar de verdad, actuar en un escenario tan complejo en el que los actores políticos no son profundamente democráticos, sino son más bien muy propensos a que se haga lo que ellos quieren, es muy difícil,
Y en ese escenario, creo que de alguna forma supo lidiarlo, de alguna forma, don Salvador Romero. La función pública es muy ingrata y la población suele ser muy ingrata también con los funcionarios públicos. Y yo creo que hay que agradecer a la gente que hace servicio público, hay que empezar a saber agradecerla porque de alguna forma en algo ha aportado al país. Porque no podemos ser tan ingratos, más allá de que nos guste o no nos guste, digamos, en nuestra posición misma, personal, lo que haya hecho. En términos generales, en términos globales para los bolivianos, ha ayudado pues en la resolución de un problema profundo que teníamos como país político, ¿no? Entonces hay ahí, ahora como decía, una serie de compromisos y de tareas urgentes y muy, muy importantes que tienen que encarar este órgano electoral. Pero lamentablemente, y voy cerrando con esto, creo que está empezando muy mal. La foto de la presentación de la nueva directiva, en la foto misma, están 4 vocales, no están los 7. Están 4. Falta la señora Dina Chuquimia, falta el señor Francisco y falta el señor Daniel. Es decir, no están esos vocales. Están 4 vocales y no están esos 3. Entonces, ya estamos empezando mal. Si queríamos dar por lo menos una señal de un cuerpo colegiado, de una recuperación institucional de un órgano tan importante, yo creo que lo menos que se está haciendo es justamente eso. Ya están sembrando dudas sobre el tema, el futuro político. Yo creo que ya con la posesión de la señora Dina Chuquimia, el movimiento al socialismo ha empezado ya por sembrar una duda muy grande sobre el proceso electoral del 2025. Muy bien, vamos a hacer, si les parece, brevemente también algunas puntualizaciones, un par de minutos a lo sumo para cerrar este segundo punto y luego entrar de lleno al último punto de diálogo en Panamericana. 2 o 3 minutos, don Jorge Silva. Bueno, a ver, simplemente 2 puntualizaciones al respecto, ¿no? Nos hablan de 4 sendas derrotas que hubiera tenido el MAS en 4 gobernaciones y se olvidan que la oposición fue derrotada en 240 municipios del país. Se olvidan de que el MAS es el único partido que tiene presencia territorial en todo el país y de que de las 9 gobernaciones, 3 ganó, en 4 fue a segunda vuelta y en 2 fue segundo en los resultados, ¿no? Es decir, el MAS con una presencia imponente en todo el país y, reitero, derrotando en 240 municipios en todo el país, en 3 departamentos que derrotó a la oposición. Entonces, estas apreciaciones, reitero, a veces pretenden desvirtuar la verdadera vocación política democrática que tiene el país en torno a sus entes representativos, en este caso el movimiento al socialismo. Cuando pretenden señalar de que el MAS ha sido derrotado o que el MAS está atravesando una situación crítica interna, es simplemente porque quieren deslegitimar y no quieren reconocer la fuerza de un instrumento político que tiene la población organizada a través del movimiento al socialismo. Segundo, yo creo que tenemos que dejarnos de algún sentimiento de discriminación que pueda haber sobre las personas. Yo creo que todos tienen la misma talla. ¿O con qué mides la talla? ¿No? ¿Estamos refiriendo a la talla de la estatura o a la talla de qué talla usas? ¿No? Porque si nos estamos refiriendo a la talla de la calidad profesional, de la talla de la calidad humana, de la talla de calidad de persona, creo que no amerita entrar en esos comentarios, ¿no? Yo respeto mucho a don Salvador Romero, no es santo de mi devoción, pero así como puedo respetar a don Salvador Romero, respeto a todas las autoridades que han sido electas, que han sido designadas, que han sido por algún mecanismo legal y legítimo posesionadas en sus cargos, hombres y mujeres, más allá de la fisonomía que puedan tener o de algún elemento que traten de utilizar para
descalificar la capacidad, la talla profesional o el desenvolvimiento que puedan tener. Habrá que recordar que en el 2015 la señora Dina Chuquimia presenta su renuncia cuando supuestamente en la cuenta de Twitter que ella tenía apareció un anuncio aparentemente en favor de Guillermo Mendoza, ¿no? Ella mencionó que le hackearon el Twitter, pero bueno, ella prefiere dar en ese momento un paso al costado para no involucrarse más con un tema de esas características. Hoy retoma ese cargo y yo de verdad le deseo éxitos en todas las funciones, en los retos y desafíos que puedan tener. Y te reitero, José Luis, ojalá que las personas que queden al mando de este órgano electoral puedan cumplir con los desafíos del país, que lleven adelante los procesos electorales y que le demuestren al pueblo boliviano y en especial a aquellas personas que no creen en su capacidad que pueden tener, de que sí son personas comprometidas con la democracia y con el país. Muy bien, le agradecemos a don Jorge Silva. Para cerrar también este segundo punto, doctor Carlos Alarcón. Gracias, José Luis. A ver, una aclaración, si el MAS considera una victoria lo de La Paz, bueno, será un tema de interpretación de ellos, pero es la primera vez de que ha perdido por tripleta. Ha perdido el municipio de La Paz, ha perdido el municipio del Alto y ha perdido la gobernación de La Paz. Y cuando nos querían hacer creer, cuando nos querían hacer creer que tenían una predominancia en la votación, era más una predominancia geográfica que una predominancia demográfica, ¿no? Porque en la cantidad de votos de las subnacionales, obviamente, el movimiento al socialismo ha retrocedido enormemente en función a la victoria que ha tenido en las elecciones nacionales del 18 de octubre del 2020. Con relación al Tribunal Supremo Electoral, yo no he cuestionado ningún aspecto personal de la señora Dina Chuquimia, o sea, ni de temas subjetivos. Lo único que he señalado, porque está en una nota de prensa, es que sus propios colegas de uno de los tribunales supremos electorales más desprestigiados desde la vigencia de la nueva Constitución han dispuesto su suspensión, digamos, bajo el rótulo de vacaciones, por un tema donde estaba en cuestión su independencia e imparcialidad con relación al movimiento al socialismo. Entonces, tratándose de un vocal electoral, el tema pues fundamental del perfil ideal del vocal electoral, y en esto coincido con Marcelo Arequipa, es pues de una persona que va a desempeñar este cargo de la manera más absolutamente independiente, imparcial de cualquiera de las fuerzas políticas que están en competencia. Eso es lo que hace a la esencia y a la fortaleza de la institucionalidad del órgano electoral, pero lamentablemente el movimiento al socialismo tiene por costumbre el proceso inverso, o sea, el copamiento, la cooptación de los órganos fiscales, judiciales, electorales, para mantener a rajatabla su esquema de perpetuación en el poder. Los desafíos, comparto también con Marcelo Arequipa, son grandes, que no solamente tienen que ver estrictamente con el sistema electoral, sino también con el sistema constitucional, que tienen que definirse en función al censo que vamos a vivir próximamente en el país, y a toda la mecánica de funcionamiento, que tiene graves problemas y deficiencias hasta en los aspectos operativos en el manejo de los procesos electorales, y partiendo inclusive de los temas presupuestarios. Entonces, si este tema no lo vemos a profundidad y no logramos corregir todos estos defectos, vamos a generar un escenario muy complicado, porque al desprestigio del sistema de fiscalía y justicia le puede seguir el desprestigio del sistema electoral, y ahí sí que estamos complicados, ¿no?, para llevar adelante la democracia. Si lograríamos generar un escenario, digamos, de paz y de reencuentro, como lo hemos planteado como la Alianza Comunidad Ciudadana, pero el movimiento al socialismo hace oídos sordos, si lograríamos generar entre todas las fuerzas políticas vigentes ahora a nivel nacional y también subnacional un gran pacto o acuerdo nacional,
podríamos generar un diálogo, un acuerdo para resolver estos graves problemas, porque el tamaño que tiene estos problemas, como acaban de señalar, requiere pues la concertación y el concurso no solo de todas las fuerzas políticas, sino también de todas las fuerzas económicas y sociales que están vigentes en nuestro país. Entonces, valga la reflexión para ver si se puede aperturar en el futuro inmediato un escenario que nos permita llegar a acuerdos y entendimientos, ¿no? Todavía se lo ve esto muy lejano, pero esto nunca hay que descartarlo, siempre hay que tener la actitud positiva para ello. Muy bien, para finalizar este segundo punto, don Marcelo Arequipa. Sí, mira, yo creo que en el ámbito del desempeño de las funciones, en la función pública, la medida ahí de evaluación siempre es, digamos, el desempeño profesional, es decir, el tema técnico, ¿no? Y en este caso en concreto de la señora Dina Chuquimia, pues no hay una evaluación positiva del desempeño de sus funciones profesionales. Ese es el problema. Si uno pensara en el hecho de, aparte de la señora Dina Chuquimia, no hay absolutamente ningún otro profesional capacitado como para poder reunir las condiciones para que asuma ese puesto, bueno, pero lo que pasa aquí es que el país entero tiene, creo yo, muchos profesionales que podrían ocupar un puesto y podrían dar la talla profesional que se está dejando en todo caso, ¿no? El problema es que en este caso, en términos, digamos, políticos estrictamente, el movimiento al socialismo, y en todo caso el presidente del Estado, en lugar de pensar en avanzar hacia esta idea de vamos a plantear la idea de acometer una reforma importante al régimen electoral en términos estructurales, lo que hace una vez más, como todas las decisiones que ha ido tomando desde la reforma de la justicia, es postergar y postergar todo atisbo de reforma importante que se necesita hacer en este país. Y claro, y eso nos lleva, creo yo, al escenario en el que, al final de cuentas, creo que el sello principal, salvo que vayan a cambiar, el sello principal de este gobierno va a ser, en realidad, sobrevivir en mínimos en términos políticos, ¿no? Y no atreverse de verdad a cometer reformas importantes. Hay por lo menos 3 reformas importantes que están esperando ser resueltas hoy día: la justicia, la educación y el tema electoral. En ninguna de ellas yo he visto que el presidente haya acompañado por lo menos la decisión pública, además manifestando públicamente, diciendo que lo van a llevar adelante. Y entonces, claro, la sospecha que uno tiene es que, lejos de querer acometer reformas importantes, pues aquí se trata solamente de intentar hacer gestión en mínimos y de no atreverse de verdad a tocar los temas estructurales que necesitamos como país hoy día. Muy, muchas gracias a don Marcelo Arequipa. Rápidamente nos vamos al último punto de diálogo en Panamericana, y por la premura del tiempo, simplemente a modo de reflexión acerca de la situación de los trabajadores en nuestro país, precisamente a propósito de este 1 de mayo, como muchos también conocen, el Día del Trabajador, el Día Internacional del Trabajo, un reconocimiento especial precisamente a quienes día a día forjan las realidades, las sociedades, y es un significado de lucha precisamente para obtener conquistas importantes a nivel internacional para los trabajadores. ¿Qué decir frente a este tema? Por favor, a lo sumo a 3 minutos por participación, don Jorge Silva. Sí, reitero al inicio de mi intervención del programa, yo hacía un saludo, un reconocimiento, un afecto respetuoso a todos los trabajadores del país, que se expresan en las diferentes modalidades de trabajo que tenemos en Bolivia, ¿no? Lo decía Carlos Alarcón, un 83% aproximadamente de la población económicamente activa está en el sector informal, ¿no? Denominado así, cuando en realidad lo que están cumpliendo es simplemente una labor
de trabajo de acuerdo a las capacidades que tienen. Y reitero, artesanos, microempresarios, pequeños empresarios, cuentapropistas, constructores, transportistas, el conjunto del sector de la economía, que representa este 83%, hoy están festejando, diríamos entre comillas, este día. Festejando, digo entre comillas, porque a veces no hay mucho que festejar. Se hubiera querido el gobierno incrementar o aceptar ese pedido que ha planteado la Central Obrera Boliviana. Sin embargo, las condiciones reales económicas de nuestro país impiden aquella situación. Pero no solamente este tema, sino que este es un sector que normalmente, José Luis, y saben los que nos están escuchando, es el sector que pagan las facturas de las decisiones, de las malas decisiones políticas, económicas. Son los trabajadores quienes tienen que asumir la factura del costo social, de las crisis económicas. Son los trabajadores que tienen que enfrentarse a las adversidades empresariales, económicas. Son los trabajadores los que tienen que ponerse al hombro el motor de la economía. Y son los trabajadores que a veces sufren el atropello, la prepotencia, la soberbia de algunos malos empleadores que por el hecho de tener bajo el poder las fuentes de empleo maltratan a la gente. Todavía somos parte, estamos en un proceso de poder reivindicar todos los derechos laborales, de generar una cultura de respeto por parte de los empleadores con los trabajadores y de seguir avanzando en esa conquista de derechos que legítimamente aspiran todos los trabajadores, no solamente de Bolivia, sino del mundo. Hoy estamos festejando este 1 de mayo con ellos, con un compromiso de seguir trabajando en aras de lograr esos derechos que merecen los trabajadores de Bolivia. Estamos en deuda todavía con ellos, estamos iniciando este periodo constitucional y hay un compromiso de nuestro presidente Lucho Arce de seguir construyendo una estructura jurídica laboral de protección a las trabajadoras y a los trabajadores. Esperemos de verdad de que vengan mejores días. Se está trabajando para eso y no vamos a lograr los objetivos si no es con el concurso decisivo de los trabajadores. Por lo tanto, nuestro profundo reconocimiento a todos los trabajadores y trabajadoras de Bolivia que hoy están festejando este Día Internacional del Trabajo. Muy bien, agradecimiento a don Jorge Silva. Le damos la palabra al doctor Carlos Alarcón también en este último punto del programa. Gracias, José Luis. No solamente la aclaración, porque la autoría le correspondió a Marcelo Arequipa sobre la cantidad de los trabajadores informales, y es correcta. Acá tenemos en Latinoamérica, Bolivia tiene 84.9, Perú 68.4, Argentina 49.4 y Uruguay el 23.9, ¿no? Que sería el país que menos trabajo informal tiene. Esto quiere decir que el mayor desafío que tenemos para todos los trabajadores es primero tratar de amplificar la inserción laboral de todos aquellos que tienen trabajos precarios, inestables, para que sean trabajos estables, ¿no? Porque no solamente es el problema del desempleo, sino del subempleo, o sea, de aquellos trabajadores que no tienen todas las garantías que les debería dar, sobre todo sociales y laborales, un sistema de trabajo bien desarrollado. Entonces ese subempleo tiene graves problemas, como también sufren los desempleados, y para eso la gran apuesta país es evitar primero que se sigan perdiendo fuentes de trabajo, tratar de crear masivamente nuevas fuentes de trabajo y tratar de que ese subempleo colocarlo en una situación donde vaya mejorando la estabilidad laboral y la calidad de ingresos, de vidas y las garantías, ¿no?, de estos trabajadores que están también en el sector informal. Se necesita una inyección de liquidez y económica muy grande cuando
Se hablaba en época de campaña, prácticamente todos los planteos coincidían alrededor de 6.000 millones de dólares, y que hasta ahora no vemos ninguna propuesta estructural, ninguna propuesta seria en este sentido por parte del gobierno de Arce Catacora. O sea, todo lo que se puede hacer por mejorar, digamos, la ingeniería jurídica está bien, aunque ya tenemos una ingeniería de protección laboral y social de los trabajadores muy importante, tanto a nivel de constitución como de legislación derivada, pero el gran problema que tenemos y la deuda pendiente con los trabajadores es el tema económico. ¿Cómo hacemos para generar masivamente empleos de alta calidad y que cuenten con todas las garantías y protección por parte del Estado? Ese creo que es el gran desafío, y eso pasa por un tema que da respuesta también a la productividad de las empresas, ¿no? Al estado de seguridad y garantía y progreso de las propias empresas, que son las que también contratan importante mano de obra en el país, en el mercado formal del trabajo, aunque sabemos que no es el mayoritario, pero no por ello deja de ser importante, porque esos son empleos de calidad y que tienen todas las garantías que deberían tener todos los trabajadores. Entonces, este es un gran desafío, es económico y social, o social y económico, y tiene que ver con la responsabilidad del que actualmente gobierna. El que actualmente gobierna nos tiene que dar una claridad, un plan de urgencia, de emergencia estructural, para ver de qué manera podemos resolver el problema de la crisis económica, que también trae aparejado crisis social. Muy bien, muchas gracias al doctor Alarcón. Finalmente, don Marcelo Arequipa, en este último punto del programa. Gracias. Mira, yo creo que además de ver el tema del incremento salarial, que es, digamos, una aspiración legítima de los trabajadores, hay otro asunto también bien importante aquí. Vivimos en crisis económica, no se puede incrementar el salario de los trabajadores, pero yo creo que hay algo que ha llegado para quedarse y que complejiza más las relaciones laborales. Todo el tema de la virtualidad y el teletrabajo, por ejemplo, ¿no? Y eso tiene que ver ahora con algo que no se atiende. Es el tema de las condiciones laborales, la seguridad social, la seguridad laboral, y las condiciones además de los trabajadores, ¿no? Creo que ese es un tema sumamente urgente, muy pendiente para todos los niveles de trabajadores, desde el sector, digamos, gremialista, informal, los que prestan servicios, los profesionales que se dedican igual a temas puntuales específicos, o los técnicos también. Para todos, asegurar mejores condiciones laborales en los espacios allí donde trabajan, y asegurarles además un mejor y un cómodo desempeño además de sus funciones laborales. Hoy día es urgente y es bien importante además eso, ¿no? Entonces, espero que en los siguientes años de verdad se tome en serio, en términos de gestión pública, más allá del incremento salarial, de esas promesas y de esas negociaciones, también las condiciones laborales. En esa medida creo que vamos a poder tener empleados más seguros, sociedades y familias más tranquilas, y el Estado también, digamos, tendrá una mejor producción y un mejor rendimiento económico. Gracias. Muy bien, de esa forma, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Nuestra reiterada salutación a los trabajadores del país y también a nivel internacional en esta fecha emblemática, 1 de mayo, y hacer conocer también nuestro agradecimiento a nuestros amables invitados de este fin de semana, a don Jorge Silva como ex vocero del Movimiento al Socialismo, al doctor Carlos Alarcón como jefe de bancada de Comunidad Ciudadana en la Cámara de Diputados, y también a Marcelo Arequipa como politólogo. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva, y de quien les habla José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.